Shalom amigos, bienvenidos a este nuevo encuentro. En el día de hoy les tengo una sorpresa. Estamos en un lugar muy especial. Nos encontramos en la Yeshiva Betel, la Yeshiva de los Mekubalim, de los grandes cabalistas aquí en Jerusalén, la Yeshiva del Rashash, Rabbi Shalom Sharabi. Y en el día de hoy les quiero presentar a una persona muy especial. Vamos a conocer a mi maestro de Kabbalah, el rabino Rav Shimshon Lowenstein Shelita, aquí en Jerusalén. Vamos a tener una entrevista con el rabino, vamos a conocer quién es, para dar la oportunidad a aquellas personas que puedan conocer más de cerca a los cabalistas de hoy día, los grandes sabios del pueblo de Israel. Acompáñenme. Bienvenidos. En el día de hoy, como les prometí, tenemos un invitado muy especial. Tengo el honor de presentarles a mi rabino, mi maestro de Kabbalah, aquí en la ciudad vieja de Jerusalén, el Rav Shimshon Lowenstein Shelita. Bienvenido, Rav. Es un honor para mí tenerlo en el canal y Besrat Hashem vamos a tener la oportunidad de conocer un poquito más de usted, de que la audiencia lo conozca, el lugar donde nos encontramos, de Yeshiva Betel, Besrat Hashem. Si nos puede contar un poco dónde usted estudió, nos puede contar sus proyectos. Entonces, estamos aquí en la Beit Midrash de Yeshivat Betel, de Rashash, de Shalom Sharabi, antes 300 años. Es el Beit Midrash de él, el original, aquí en la ciudad de Vieja, en Jerusalén. Y mi sitio en este Beit Midrash, normalmente yo hago mis rezas por el parte de detrás de la Beit Midrash, y tenemos clases avanzadas aquí en lunes por la tarde con Rabbi Sara Avichai, que es el Rosh Yeshiva de Yeshivat Betel, por la línea de todos los Rashi Yeshivot desde el Rashash. Entonces, técnicamente, ese Beit Midrash puede ser que es el Beit Midrash más importante en todo el mundo de Kabbalah, porque el origen de Rashash, de Shalom Sharabi, es el momento más importante desde todos los Kabbalot diferentes en los siglos XII y XIII, etc. El Rashash, lo más poderoso de todos, también que solo fue desde 300 años solo. Entonces, Bueno, Rav, estamos viviendo en una época en que hay mucho interés de las personas en estudiar Kabbalah, sí. en aprender de la mística judía. ¿Por qué es que hay tanto interés, tanto de los judíos como los no judíos, que quieren aprender Kabbalah? ¿Qué está pasando en el mundo? Muy buena pregunta, Rabbi Yoel. Entonces, Chaim Vital está hablando en el Eitz Chaim, casi por el fin, en Puerta 48 y Puerta 49, por los capítulos 2 y 3, casi por el fin de Eitz Chaim, por el tema de Moshe Rabbeinu y también de Shlomo Amelech. Moshe Rabbeinu, que fue Yismach Moshe Bematnat Chelko, estamos diciendo que Moshe Rabbeinu es el Mashiach, y Shlomo Amelech tenían un trabajo muy interesante. Los dos han cogiendo, como voy a decir, maletas muy pesadas, los dos, por lo que intentan corregir. Entonces, este mundo es creado por 6.000 años y estamos ahora en 5.784. Por eso solo quedan 215 y media años, ¿okay?, hasta el fin. ¿Qué exactamente es el fin? Es otro tema. Pero la razón que hay tan interés por el tema también por Goyim, también por Yehudim, por todos, es por el tema dice Chaim Vital, el rey de Kabbalah, ¿okay?, dice que por el tema de Moshe Rabbeinu y Shlomo Amelech tenían, por las responsabilidades que han cogiendo, por el tema de sacar gente por Klipat Noga, y también por la clipa, por las cáscaras más complicados, el trabajo de Shlomo Amelech, el rey Shlomo, y las cáscaras menos complicadas de verdad son de Moshe Rabbeinu, solo definidos como Eruvrat, que son judíos complicados que tienen problemas de fe, pero de verdad el trabajo más serio es del rey Shlomo. Entonces nuestro trabajo hoy por día es más de Shlomo Amelech, de Moshe Rabbeinu, y por eso hay interés por los Goyim. Wow.
Estamos ahora en la Yeshiva Betel y usted mencionaba al Rashash, Rabbi Shalom Sharabi. ¿Nos puede contar quién fue el Rashash y cuál es su importancia y de este lugar? Sí. Ahora, cada sitio hay concepto de reshimo, concepto de, como dicen en inglés, dicen residue. Un residuo, una Un esencia. residuo. Entonces, por la kedusha, la santidad que tiene este sitio, desde 300 años de rezas que ocurren en este lugar, también con los kavanot de Rashash, como en el Sidur Rashash, que estamos usando, rezas que en los tiempos anteriores alguien tiene que sacrificar 9 horarios diarios de kavanot de Rashash para hacerlos bien, para hacerlos más completos. Enteros. Entonces hay que sacrificar 3 horas por Shacharit, 3 horas por Mincha y 3 horas por Arvit. Casi nadie puede aguantar con este ritmo, ¿okay? Naturalmente, pero aquí en este sitio, en este lugar, en Yeshivat Betel, estamos aguantados también por tiempos muy largos, ¿okay? De rezas para corregir los mundos, para corregir los parsufim, para traer Mashiach. Quiere decir entonces que en el mundo de la Kabbalah hay diferentes escuelas y la Kabbalah del Rashash es la Kabbalah por excelencia. ¿Es así? Muy interesante. Sí. Los libros que son parte de los 8 puertas de Chaim Vital, que designan en este sitio como los Farim, los libros con lo más santidad de todos, que tienen todos los secretos dentro. Y todo el resto hay que empujar por el... no sé, tú puedes estudiar, puedes investigarlos, como en Shas, en el Talmud, en el Bavli o el Yerushalmi, en las reglas de Shulchan Aruch, de Yosef Karo. Entonces, también claramente que son importantes. Hay que dedicar 8 horas diarias de lo que dice el Rambam. Antes 800 años. Pero en este caso, aquí en Yeshivat Betel, aquí específicamente por el sistema de Rav Getz y el sistema de Rav Yisrael Avichai, hay que estudiar especialmente, casi exclusivamente, solo el Eitz Chaim, los 50 puertas del Eitz Chaim y Shar Kavanot, pero exclusivamente. Y todo el resto son como añadidos. Wow. Rav, ¿nos podría contar un poco acerca de los diferentes proyectos en los que usted participa? Tiene una escuela de Kabbalah de la cual yo soy un estudiante. Ha publicado un libro de Sidur de rezo del Rashash, Sidur de los Kavanot de Rashash. ¿Nos puede contar un poco sobre el Mahón? Ahora estamos en Mahon Sha'ar Ruach HaKodesh. El nombre en inglés es el Kabbalah Institute. Estamos en el Instituto de Kabbalah. Tenemos varios proyectos. Y lo que estamos estudiando cada día es el Eitz Chaim, el sistema aquí de Yeshivat Betel. Entonces estamos separados de Yeshivat Betel, pero claramente que tenemos la aprobación también de Yeshivat Betel, de Rosh Yeshivat Betel, de Yisrael Avichai, y también tenemos 11 aprobaciones de verdad, de Gdolei Israel, también de Rav Ovadia, también de los Rishon LeZion, los rabinos más importantes en Israel hoy por día en el mundo de Kabbalah, también de los Ashkenazim, también de los Faradim, Baruch Hashem. Pero lo que estamos haciendo, hemos hecho un Sidur, que es el Sidur Sha'ar Ruach HaKodesh. Este es lo que hemos hecho, y hay 2 cosas interesantes que hemos hecho en este Sidur, que es un Sidur clásico de Rashash, pero de verdad es de Yedidia Rafael Abulafia, que fue uno de los Rosh Yeshivot aquí de Yeshivat Betel, y de verdad no tiene ninguna conexión por la familia Abulafia con las meditaciones que estamos haciendo normalmente jueves por la noche en el Mahón. Pero tiene su sistema específicamente que son un poco más largos para extender las rezas, entonces el mecanismo es un poco diferente. Proyectos que estamos haciendo hoy por día son el Mincha Arvit, definido como las rezas de noche, también de tarde, también después de Hatzot, igual que hemos hablando que hay muchas uniones diferentes. Entonces los tiempos que sí
eh, tiene mucha importancia. Entonces hay que dedicar rezas, pero muy cirúrgicos por los tiempos diferentes. Este es lo que estamos haciendo. Nuestra intención es por proyectos en el futuro de Mincha y Arvit, por ejemplo. Baruch Hashem. Raf, normalmente en el canal de YouTube yo acostumbro a hacer vídeos que tienen que ver con el tema de ángeles, demonios, exorcismos, Sí. y yo quiero que las personas sepan que usted es experto en todo lo que tiene que ver con Kabbalah Maasit. ¿Nos puede decir de qué es la Kabbalah Maasit? Algo al respecto en su experiencia. Ok, aquí primero yo tengo que decir como dicen, un disclaimer. Una No, información. es de manera para decir que aquí en Yeshivat Beitel de verdad son muy contra, okay, la tema de demonología y los ángeles, etc. Entonces la idea es ser muy lo más directos, okay, con el Kadosh Baruch, entonces hacer más kavanot de Rashash y entonces añadidos como demonología, okay, que permitan. Okay, está permitido, dice el Yoredea en 179, en 15 me parece, dice Yosef Karo, antes 500 años, que en casos como secuestras, por ejemplo, hay que usarlos. Pero aquí en Yeshivat Beitel dicen que hay que corregir los parzufim, hay que corregir los rostros, gestionarlos bien, y entonces es manera para evitar los jueces. Por el tema de bondades, los bondades vienen si gente dicen el Rashash, o las rezas de manera cirúrgico bien y son listos. Pero también yo tengo otro segundo lado de mi experiencia, que es el lado de Kabbalah Maasit. Entonces mi rabino por ese tema es Ohad Turgeman. Okay? Ohad Turgeman ha hecho bastantes libros que son un poco controversiales, pero igual es Torah, como dicen, Bifnei Atzma, es Torah dedicado específicamente que es permitido, pero es permitido en casos de pikuach nefesh, casos de rescate, casos de urgencia, casos cuando de verdad es importante. Lo que dice Yitzhak Luria, hay por ejemplo evitar decir nombres de demonios en la noche, por eso estamos diciendo Sanchmem, Lamed Lamed, no queremos decir nombres por la noche, entonces hay que ser cuidadosos, pero es Torah Bifnei Atzma, okay? Es Torah individual, pero muy potente y muy importante, ¿verdad? Dicen en Amalach HaMeshiv, un libro de Ohad Turgeman, dice que la única manera para traer Mashiach es invocar nombres, la opuesta de este sistema, del sistema de Rashash. Entonces hay que incorporarlos, es poco complicado, no sé cómo dicen, to juggle. Los dos, sí. Unirlos, los dos sistemas, porque de verdad son muy kitzonim, son muy extremos por los dos lados. Pero lo mejor es usar el Rashash como el petróleo y usar los demonios y ángeles de manera permitido, ¿okay? Para traer Mashiach y para evitar más desastres como el 7 de octubre. Bueno, yo antes de finalizar quisiera pedir que le diera una verajá a la audiencia, pero también decir a todos los amigos que nos están viendo que, bueno, primero que nada, agradecerle al rabino por haber estado acá con nosotros y que saliese por primera vez de forma pública, que esto, bueno, es algo que los tiempos, como él ha explicado, lo requieren, de dar a conocer la verdadera Torah, la verdadera Kabbalah desde aquí, desde Jerusalén, desde la ciudad santa. Así que, bueno, es algo muy importante porque decirles además que vienen nuevos proyectos. El Rav va también a comenzar a poco enseñar a publicar vídeos en su canal de YouTube, que les vamos a dar los anuncios, todos los contactos para que usted pueda ir hasta la página del Rav y pueda escuchar sus vídeos, sus clases. También en la página del Mahon Ruach HaKodesh, KabbalahInstitute.com, vamos a poner todos los links para que las personas vayan ahí. Si quieren también contactar al rabino para alguna ayuda, alguna consulta, pues ahí tienen toda la información. Vamos a dejar todo en la caja de descripción del vídeo. Y bueno, antes de finalizar, pedí al Raf si podría dar una bendición a las personas que nos están viendo, una bendición cabalística. Entonces,
las benedicciones que estamos usando de verdad son de mi Sidur, de Sidur Shavuot HaKodesh, que tenemos los 72 nombres, es el sistema de la Jidá, usar los nombres. Entonces hay 5 benedicciones individuales que poniendo por el fin de las clases. Entonces son definidos como Heshek, que es desea, entonces las ganas para estudiar, que hay opiniones que es lo más importante de todo. También Yirat Shamayim, tener miedo y respeto por Shamayim, por el Kadosh Baruj Hu y por todo el sistema. Y también tener invisibilidad, ¿okay? Contra Ain Hara y contra Kishu, contra brujería, etc. Y también salud, ¿okay? Definido como hay opiniones en Mafteach Shlomo, en el clavículo de Shlomo Amelech, que hay 45 tipos de enfermedades que vienen por ángeles diferentes, entonces hay que controlarlos. Y también el último es Parnasá, es los ingresos, ¿okay? Entonces son los 5 piezas. Entonces voy a traer una para acá. Acá, que es yo, Yirat Shamayim, invisibilidad, menudaje y pelayo come, salud, yola, sabete cabello, Parnasá ingresos, Peva yoza, Pea yosala, me be, Shabbat Shalom Vorach, todo el bien para vosotros y para Rabbi Yoel Ben Habib, mi alumno, Baruch Hashem, Shetatzlichu Bezrat Hashem, todo el bien. Bendiciones para todos desde la Ciudad Santa. Shalom.